La India María no fue solo un personaje cómico. Fue una figura que ocupó un lugar incómodo dentro de la cultura popular mexicana. Hacía reír, pero también obligaba a mirar aquello de lo que muchos preferían no hablar. Pobreza, origen indígena, migración, abuso, ignorancia impuesta, desigualdad y una forma de sobrevivir en un país que muchas veces trataba a sus comunidades rurales como decoración o como chiste. Detrás de la India María estaba María Elena Velasco, actriz, comediante, cantante, guionista y directora. Nació en 1940 y construyó su carrera desde el entretenimiento popular, primero en teatro de revista, televisión y cine. Pero su gran creación fue ese personaje de trenzas largas, ropa indígena, voz particular, gesto inocente y una mezcla de torpeza aparente con astucia práctica. La India María parecía simple, pero no lo era. En pantalla podía ser empleada doméstica, campesina, vendedora, migrante o mujer de pueblo enfrentada a policías, patrones, ricos, políticos o autoridades. Muchas veces no entendía el lenguaje formal de los poderosos, pero entendía mejor que ellos la lógica básica de la injusticia. Su humor funcionaba porque colocaba a una mujer pobre e indígena en espacios donde normalmente no tenía poder. La tensión estaba en cómo se construía esa risa. México se reía con ella, porque el personaje era tierno, resistente y capaz de salir adelante. Pero también se reía de lo que representaba, su acento, su ropa, su origen, su forma de hablar y su supuesta ignorancia. Esa doble lectura es lo que hace que la India María siga siendo un caso interesante. Fue una figura querida por millones, pero nació de estereotipos muy cargados. Durante los años 70, 80 y 90, María Elena Velasco convirtió ese personaje en una marca. Sus películas llegaban a públicos amplios porque mezclaban comedia sencilla, crítica social ligera y situaciones reconocibles. Títulos como Tonta, Tonta pero no tanto, La presidenta municipal, El que no corre vuela, Ni de aquí ni de allá, o Sor Tequila mostraban a la India María en distintos contextos, siempre como una mujer marginal que terminaba enfrentándose al sistema con ingenuidad y terquedad. El negocio era claro. La India María vendía entradas, llenaba horarios de televisión, generaba reposiciones, mantenía presencia familiar y conectaba con audiencias que no siempre se veían representadas en el cine mexicano. Su personaje era reconocible al instante. No hacía falta explicar quién era. Bastaban las trenzas, el rebozo, la forma de hablar y el nombre. Esa repetición convirtió al personaje en patrimonio comercial. Cada película reforzaba la misma imagen. Cada aparición aumentaba la familiaridad. María Elena Velasco no solo actuaba, también escribió, dirigió y produjo en varios proyectos, lo que le dio más control que a muchas actrices de su época. No fue únicamente intérprete de una burla diseñada por otros. También fue una creadora que entendió el valor económico de su personaje y supo explotarlo durante décadas. Ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Quién se enriquecía contando esas historias? Por un lado, María Elena Velasco consiguió poder profesional gracias a la India María. Construyó una carrera larga, generó ingresos, sostuvo películas y se convirtió en una de las pocas mujeres capaces de liderar comedias populares en una industria dominada por hombres. En ese sentido, el personaje le dio independencia y una posición muy difícil de conseguir. Pero por otro lado, la risa venía de una representación problemática. El cine mexicano convirtió muchas veces la pobreza indígena en material cómico. La ignorancia, el acento, la vestimenta y la marginación podían ser usados para provocar carcajadas. Aunque la India María casi siempre terminaba con dignidad, el camino para llegar ahí pasaba por exagerar rasgos de una comunidad históricamente discriminada. Ese es el contraste central. La India María abrió espacio para una figura popular indígena dentro del entretenimiento masivo, pero lo hizo usando códigos que hoy resultan discutibles. Para parte del público, era una heroína humilde que se imponía a los abusivos. Para otros, era una caricatura que reducía realidades complejas a un personaje cómico. Además,
Su caso fue distinto porque María Elena Velasco logró permanecer durante muchos años en una industria donde los personajes femeninos populares solían depender de productores, parejas cómicas o papeles secundarios. La India María podía encabezar una película por sí sola. Eso no elimina los problemas de representación, pero sí explica por qué su figura fue tan poderosa. El personaje era discutible, pero la mujer que lo controlaba consiguió un lugar comercial que pocas actrices mexicanas tenían. Su éxito también revela cómo funcionaba el mercado. La industria sabía que ese personaje vendía porque permitía hablar de desigualdad sin incomodar demasiado. El rico podía ser ridiculizado. El funcionario podía quedar en evidencia. El policía podía ser torpe. Pero todo ocurría dentro de una comedia accesible. El sistema podía reírse de sí mismo sin cambiar realmente. María Elena Velasco murió en 2015, pero la India María siguió presente en la memoria popular. Sus películas continuaron circulando en televisión, internet, fragmentos virales y conversaciones familiares. Su imagen quedó asociada a una forma de humor que muchas personas recuerdan con cariño, aunque hoy también puede analizarse con más distancia. El legado económico del personaje no se mide solo en fortuna personal. Se mide en décadas de explotación audiovisual, reposiciones, derechos, uso de imagen, reconocimiento de marca y permanencia cultural. La India María fue rentable porque podía ser consumida por distintas generaciones. Era comedia, nostalgia y representación popular al mismo tiempo. Pero su legado también deja una pregunta abierta sobre el precio de esa representación. ¿La India María ayudó a visibilizar a las mujeres indígenas y pobres o ayudó a convertirlas en un estereotipo rentable? La respuesta no es simple. Probablemente hizo ambas cosas. Permitió que una mujer de origen humilde simbólico ocupara el centro de la pantalla, pero también mantuvo viva una forma de humor basada en la diferencia social. Por eso el personaje sigue siendo tan potente. No porque sea perfecto, sino porque concentra una contradicción mexicana muy profunda. Un país podía amar a la India María y al mismo tiempo seguir despreciando a las mujeres reales, que se parecían a ella en origen, clase o acento. Podía aplaudirla en el cine y seguir ignorando las condiciones que su personaje representaba. María Elena Velasco convirtió esa contradicción en una carrera millonaria y duradera. Tomó un personaje aparentemente simple y lo volvió marca, vehículo cómico y negocio. La India María hizo reír a México, pero también dejó una pregunta incómoda. Cuando una sociedad se ríe de sus propios marginados, ¿la risa libera algo o solo convierte la desigualdad en entretenimiento?